Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 10 de julio y el día viene con calor. Sí, 8 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas y calor también el que se vivió ayer en el Congreso. Corrupción, el principal tema. Hay batería de medidas por parte del presidente Pedro Sánchez, listas negras de empresas y control patrimonial. Los empresarios ya han avisado del daño para la inversión y el Fondo Monetario Internacional ha dicho que el coste de la corrupción en España son 60.000 millones de euros, 1.300 euros por cada ciudadano, por cabeza, 1.300 usted, 1.300 yo y el resto de los españolitos. Así vamos, así vamos. Vamos a hablar de ello y en la tertulia capital, pero antes hay otros temas que le importan mucho a los mercados y ahí, en el foco, aranceles. Sí, estamos a vueltas con las cartas de Donald Trump y con los porcentajes. Europa recibirá su carta de un momento a otro. Estamos actualizando la información para saber si ya Bruselas lo ha recibido. Y mientras, la fecha parece clara para la tasa que ponga Trump a todos los aranceles, el 1 de agosto. Brasil ha sido el 15º socio comercial más importante de Estados Unidos y a Brasil pues le han caído tasas importantes, sí, tasas del 50% para Brasil. Lo ha dicho Donald Trump, que también ha reconocido que le ha puesto tasas al cobre del 50%. Lo ha comentado Donald Trump en su red social. Lula da Silva ha contestado diciendo que responderá según la ley de allí de su país, de Brasil, pero es que ha habido avisos por carta a otros socios comerciales, a 7 siguientes, a Filipinas, a Filipinas un 20%, a Sri Lanka un 30%, Argelia, Irak, Libia un 25%, a Brunei, también a Moldavia, a Sudáfrica le ha impuesto un arancel del 30% directo al sector agrícola, especialmente a los cítricos. Hoy además va a llegar a Bruselas la carta de Donald Trump. Europa está dispuesta a firmar un acuerdo marco temporal que fije aranceles recíprocos del 10% mientras continúan esas negociaciones. Von der Leyen insiste en que Europa se mantendrá firme ante su socio americano. Seremos firmes, preferimos una solución negociada, por eso estamos trabajando estrechamente con el gobierno estadounidense para lograr un acuerdo. Y a principios de semana tuve una buena conversación con el presidente Trump para impulsar el proceso. Buscamos un marco confiable desde el cual podamos seguir desarrollando nuestro negocio común. Así que el mensaje es claro, nos mantenemos fieles a nuestros principios, defendemos nuestros intereses, seguimos trabajando de buena fe y nos preparamos para cualquier escenario. Merz ha asegurado que las conversaciones no están siendo nada fáciles dadas las exigencias de Estados Unidos, pero que sigue siendo cautelosamente optimista. Lo que pretende Europa es tener los mismos aranceles que Reino Unido, del 10%, pero sin el acuerdo, la tasa a la Unión Europea sería del 20% o incluso del 50%, con especial virulencia al acero y también a los vehículos. Los mercados pendientes de los aranceles, Wall Street y el dólar han retrocedido de forma moderada y hay un valor que brilla. Nvidia alcanza los 4 billones de dólares, se convierte en la empresa de mayor valoración, Eva Villanueva, del mundo. Pues sí, ese es el paraguas bajo el que se está describiendo en la crónica de los mercados en las últimas horas, que llega tras haber visto Asia cotizar en signo mixto y con unos futuros que lo que plantean a esta hora es un escenario de movimientos moderados y de mayoría compradora en Europa. Una jornada en la que, como decías, el paraguas bien escrito por ese nerviosismo en torno a los aranceles y después de haber visto cómo las actas de la última reunión de la FED dibujaban como la mayoría de los responsables ven riesgos de que esos aranceles provoquen una inflación persistente. También la mayoría
anticipa recortes de tipos este mismo año y que cualquier shock de precios pueda ser temporal o modesto si es por los aranceles. Todo esto en una jornada en la que vemos a la moneda FIA, al dólar retroceder. Lo estamos viendo en el mercado de divisas, viendo además a ese euro dólar escribiendo la sesión frente al dólar, mientras que la divisa comunitaria se fortalece en unos 17,38 unidades, y donde el que hoy está pesando y la excepción se juega con el real brasileño, que languidece cerca de un mínimo de un mes por esa amenaza arancelaria del 50% y la reciprocidad prometida por Lula. Como decimos, una jornada en la de Asia, mayoría del sector tecnológico, de los chips subiendo con fuerza, después de que Nvidia haya alcanzado esa valoración por primera vez, la primera de 4 billones de dólares, y que ha llevado nuevos máximos al Nasdaq, y que el S&P subiera por primera vez en 3 sesiones. Todo esto con una jornada en la que, si miramos lo que pasa en el mercado de bonos, el Treasury a 10 años a esta hora sube un 0,14%, la rentabilidad baja el bono a 4,34%, y viendo cómo en el mercado de las commodities el petróleo se convierte en el claro protagonista a esta hora, 0,07% sube el Brent, y después de haber conocido ese aumento de las reservas en Estados Unidos que eleva la preocupación por la demanda, y el West Texas que cae a $68,37. Y en el mercado de criptomonedas, un Bitcoin que ha superado los $112.000 por primera vez. Bitcoin que lleva una subida anual superior al 18%. Bitcoin que ahora mismo cotiza en $111.121. Hay otro nombre propio este día, es OpenAI, que está desarrollando un navegador web para competir, Ángeles Lozano, directamente con Google. Efectivamente, un navegador basado en su propia inteligencia artificial. Según publica la agencia Reuters, citando a fuentes de OpenAI, el explorador podría estar disponible dentro de unas semanas. Tendría una interfaz similar a ChatGPT orientada a la conversación. Esto supone un cambio radical frente a la interacción habitual en Internet, con los usuarios creando vínculos y realizando clics en una ventana. El lanzamiento parece mucho más que una innovación técnica. Forma parte de una estrategia más amplia de OpenAI para consolidar su ecosistema de servicios, optimizar la interacción con sus usuarios y alimentar sus modelos con datos del comportamiento en línea. El lanzamiento de OpenAI llegaría casi a la vez que una nueva visión presentada por Google. Esta compañía, líder en los sistemas de búsqueda en los últimos 10 años, ha comenzado a desplegar resúmenes generados por inteligencia artificial directamente en sus resultados, eliminando así la necesidad de visitar portales para leer artículos completos. Escuchamos la opinión sobre este lanzamiento de Ignacio Baquiano, Country Manager de Lever Search Iberia. Yo creo que lo está recibiendo en cuanto a preocupación para Alphabet, puesto que va a ser un serio competidor. Son 500 millones de consumidores que utilizan ChatGPT semanalmente, y si esos migran, digamos, a un buscador de OpenAI, eso va a significar un cambio importante del consumidor y sobre todo para datos que pueda obtener OpenAI de consumo o de uso diario de ese servidor, que al final es lo que le da la potencia a Alphabet para encontrar anunciantes y para seleccionar esos anunciantes para cada usuario. Actualmente Google Chrome es utilizado por más de 3.000 millones de personas, más de 2/3 del mercado mundial de navegadores. Safari de Apple ocupa el segundo lugar, muy por detrás, con una cuota del 16%. Y atención a un dato que acabamos de conocer, es la inflación en Alemania. Se sitúa en el 2% en junio, igual que la estimación preliminar. Lo ha revelado ahora la Oficina Federal de Estadística. Detalla en su informe que el índice armonizado de precios ha aumentado un 2% interanual y un 0,1% intermensual. Es la referencia, el dato que acabamos de publicar y que van a asimilar los mercados en los próximos minutos. Unos mercados que también están muy pendientes de lo que pasa fuera de los parqués. Conferencia de reconstrucción de Ucrania. Hoy Roma se convierte en el epicentro informativo. Esta cita llega tras el mayor ataque de Rusia en estos años de guerra. Es la respuesta de Vladimir Putin tras la decisión de Trump de reenviar armas a Kiev.
Así es, conferencia para la reconstrucción con más de 3.500 participantes, un centenar de delegaciones oficiales y 40 organizaciones multinacionales. Cita que organizan Kiev y Berlín. El objetivo, definir estrategias concretas para la recuperación ucraniana y la mirada puesta en infraestructuras, en sanidad, en educación e inclusión social. El canciller germano Friedrich Merz va a ofrecer sistemas de defensa aérea a Ucrania en un escenario donde se ve el recrudecimiento del conflicto y urge más la necesidad del esfuerzo diplomático coordinado. El presidente Zelensky ha intensificado los contactos con los principales aliados occidentales, incluido Donald Trump, con el que ha hablado en las últimas semanas, y con la defensa aérea en el punto de mira. Zelensky llegaba ayer a Roma. Se ha reunido con el Papa y León XIV ha ofrecido el Vaticano para servir de escenario para conversaciones de líderes. Y en las últimas horas, al menos 12 personas han resultado heridas en Kiev por ataques de Rusia y se ha advertido sobre una amenaza de misiles balísticos. Zelensky se ha reunido con Keith Kellogg, el jefe de la delegación estadounidense, y ojo también hoy lo que van a hablar Estados Unidos y Rusia. En la boca de Marco Rubio y de Sergei Lavrov, los jefes de la diplomacia de ambos países se reúnen en Malasia para abordar la guerra en el marco de la cumbre ASEAN. Banco Santander patrocina este espacio. Es jueves 10 de julio y el día nos deja otras noticias. Keith Starmer espera un acuerdo para endurecer las medidas de control sobre migración. El primer ministro británico quiere llegar a un acuerdo con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Confía en la promesa de Macron de una mayor cooperación y resultados tangibles sobre migración. El mandatario británico busca frenar la llegada de pequeñas embarcaciones de inmigrantes y parar el ascenso del populista Nigel Farage. Estamos arreglando el desastre que hemos heredado. Estamos trabajando con otros países para asegurarnos de que tomamos las medidas necesarias para impedir que la gente cruce el canal. Son respuestas serias a problemas serios. Su propuesta durante 10 años, meneando el perro Tory, ha sido romperlo todo y afirmar que así es como se arreglan las cosas, meter 2 dedos de frente a tus vecinos y luego esperar que trabajen con nosotros. En Francia, la policía registra la sede de Agrupación Nacional por presunta financiación irregular. Después de que su líder, Marine Le Pen, fuera condenada e inhabilitada a finales de marzo por malversación de fondos de la Unión Europea, Joan Bardella, líder del partido, asegura en su cuenta de X que esta operación constituye un grave atentado contra el cambio democrático. La policía también ha registrado las oficinas de empresas y casas de las personas vinculadas a la trama. En Corea del Sur, su expresidente regresa hoy a la cárcel. John Suk-yeol vuelve a su celda después de que el tribunal aprobara una orden solicitada por los fiscales que investigan la instauración de la ley marcial que impuso Yeol a finales del año pasado. Esta decisión refuerza la teoría de la justicia surcoreana, que cree que el exmandatario realizó una obstrucción de la justicia y abuso de poder. Aquí en casa, atentos a Pedro Sánchez, tema principal, la reconstrucción de Ucrania. Viaja a Roma para participar en esa cuarta cumbre internacional. Dará apoyo incondicional al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente del gobierno llega a la cumbre tras anunciar ayer 15 medidas anticorrupción, entre las que se encuentran crear listas negras con empresas vinculadas a tramas de corrupción. Este plan ha sido, como he dicho, elaborado a lo largo de este último mes, desde que salió el caso de Santos Cerdán, también con reuniones con los distintos grupos parlamentarios, con los socios de gobierno, el grupo parlamentario de Sumar, a quienes quiero agradecer su ayuda, con expertos de la sociedad civil, con los técnicos de la OCDE, y además de sus aportaciones y de esta elaboración conjunta con la OCDE, hemos incorporado también distintas propuestas del Foro de Gobierno Abierto, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y también recomendaciones de la Comisión Europea. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que la única salida es ir a elecciones. El número 1 de los populares piensa que es la única medida decente ante los casos de corrupción que sacuden al PSOE. Feijóo dirige sus críticas a los socios de coalición, a los que critica que puedan tragar con unas pocas medidas cosméticas. ¿Cómo va a sacarnos usted de esta pesadilla si usted nos metió en ella? Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. No es que sea la única salida decente, que también, es que ya no tiene otra. ¿Qué no estarían diciendo todos aquí si ocurriese eso con otro gobierno?
Y terminamos en Cataluña, donde el fuego arrasa más de 9.300 hectáreas. Es el peor inicio de verano para la comunidad autónoma. Es también el peor verano en cuanto a terreno quemado desde 2012, donde el fuego quemó 13.000 hectáreas. Los incendios en Segarra y de Pols ya están entre los 5 más importantes del 2000. Desde la Consellería de Interior apuntan al fuerte calor y al elevado número de árboles muertos como posibles causas. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de patanes de río. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes. ¡Wow! Que está fabricado en Valencia. ¡Wow! Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único. ¡Oh, wow! Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio guau. Ahora, con plan Moves. Corre ya por él. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Cine Yelmo Isla Azul se renueva. Nuevas butacas premium, sala macro XE y la revolucionaria 4D Motion. Aire, agua, aromas, vibraciones, impactos de aire y hasta temblores. Consigue ya tus entradas y descubre el nuevo y renovado Cine Yelmo Isla Azul. Ven a vivirlo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Son las 8:18 de la mañana. Me acompaña Tomás Gómez. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Que se ha empeñado en que aquí todo el equipo se salte la dieta. Lo de la operación bikini desterrado. Nos trae cada día unos bollitos. Nos vas a acostumbrar muy mal, ¿eh? O no sé si es para que el azúcar todavía nos anime más. Es para empezar el día con un poco de dulce. Ahí, el mucho resto dulce. del día ya viene muy amargo. Me acompaña Gonzalo Otera. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Pues sí, efectivamente, yo creo que aquí Tomás nos trae aquí, esto a lo mejor tiene alguna sustancia, ¿no? Para animarla. para que no veamos la realidad, ¿no? Por ahí. Para que empecemos a ver espejismos y no nos preocupemos. Y me acompaña también José Luis Fernández Santillana. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy ayer el presidente del Gobierno, comparecencia en el Congreso de los Diputados, uno de los temas clave, la corrupción. El presidente anunciaba medidas, un plan estatal, 15 medidas en total para luchar contra la corrupción. Vamos a escuchar al presidente. Pasar
el 2%, señorías, al 5% no es solamente una cifra, no es un número. Es cruzar una línea roja que obligaría o bien a subir drásticamente los impuestos a la clase media y trabajadora en nuestro país, o bien, que no es incompatible con lo primero, a recortar severamente las prestaciones sociales, a sacrificar la inversión en educación, en sanidad o transición ecológica. Por tanto, pasar del 2 al 5% sería volver a la pesadilla de los recortes, de la austeridad, con un coste social inmenso. Son sus líneas rojas y para ello esas 15 medidas, ese plan anticorrupción, listas negras de empresas y también control patrimonial. Insistió Pedro Sánchez en que no tira la toalla y anunciaba esa creación de una agencia pública para luchar contra la corrupción. Vamos a escuchar al presidente. En fin, yo, señorías, les puedo decir que yo no tengo ningún miedo a las elecciones, faltaría más. No tengo ningún miedo a las elecciones. Ninguno. Pero las elecciones, señorías, se tienen que convocar cuando toca. Las legislaturas son de 4 años, señorías. Silencio. Y tienen que estar, pues, 2 años más en la oposición y a ver si luego, en fin, se lo ha dicho el señor Abascal, también lo digo yo, da la sensación de que están ustedes, en fin, ya diciendo que van a ganar las elecciones y luego les pasa lo que les pasa, que siguen en la oposición. Bueno, ¿qué os parecieron las medidas que presentó Pedro Sánchez? ¿Os convenció? ¿Cómo le visteis en tono, en forma? Bueno, lo primero es... Ya se hizo en la Fundación Hay Derecho, hicimos un pequeño experimento y vimos las medidas legislativas, regulatorias contra la corrupción. Nos centramos en la herramienta Harvey, que es de inteligencia artificial, salían más de 100. Con estas que están adoptando van a evitar el problema de fondo. O sea, ¿que están adoptando o que ha anunciado? Medidas regulatorias, vale, entre otras cosas. Uh-huh. Pero quiero decir, ya hay más de 100 para los contratos con las administraciones. Las 115, pues no va a hacer ninguna diferencia. ¿Cómo viste, Tomás, tú al presidente del Gobierno? Yo vi dos debates. Uno, el zoco, ¿no? La negociación mercadillo con sus socios para que sigan apoyándole, que es por la financiación de Cataluña y tal, que eso es lo que se hace en los pasillos. Y otra cosa, lo que hubo ayer en el Pleno, que a mí me pareció sinceramente vergonzoso, ¿no? O sea, no hay más que ver hoy los periódicos. Ningún periódico ha podido resaltar ni una sola de las 15 medidas como algo importante, ¿no? Muchas son corta y pega. Otras son brindis al sol, porque lo importante es que se puedan, que se lleven a la práctica, que se apliquen. Y luego hay cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Dice, endurecer el Código Penal con la malversación. Pero si es que hubo una modificación del Código Penal flexibilizando para que los independentistas de Cataluña, tal, es decir, lo primero deshaces y ahora vienes como adalid de que vas a endurecer el Código Penal cuando eres el que lo ha flexibilizado. Que nada, yo creo que ayer fue otra cosa distinta. Sánchez cree que ha ganado algo porque ha atado y ha comprado a sus socios, los independentistas, los herederos de ETA, a los de Sumar, a los de Podemos. Y esto me recuerda a la película de Los Otros. De los otros. Que no saben que están muertos y no lo sabían, ¿no? Eso es lo que le pasa a Pedro Sánchez. Bueno, anunciaba que iba a endurecer las sanciones por infracciones contables. Se retirarán las subvenciones públicas a quien mantenga en listas a condenados por corrupción. Dice que habrá listas negras de empresas para impedir que las compañías condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la administración. Estudios demoscópicos anuales sobre la percepción de la corrupción, campañas de concienciación y formación en prevención a los funcionarios. Yo cuando sea mayor también, ¿no? Quiero decir, esto, vamos a ver, es decir, a mí el debate, digo, más allá de la bronca que se montaron, los insultos, todo este tipo de cosas que me parece que es lo que sale como noticia, es decir, a ver quién se insultó más, el tema de fondo, yo no esperaba nada de lo que dijese Pedro Sánchez. Porque al final buena parte de las medidas ya están. Lo que hay que hacer es aplicarlas. Está el Código Penal, que tipifica claramente los delitos y hay que aplicarlo. Y una cosa tan simple, cuando hay una empresa que ha hecho una contratación irregular con la administración, automáticamente lo que hay que hacer es excluirla del siguiente concurso y se acabó la historia. Si es tan simple como eso, ¿no? Y luego las medidas, bueno, luego hay que legislar sobre ellas y vamos a ver si después se aprueban. Quiere decir, tú puedes anunciar la creación de una agencia, como hizo. Bueno, eso tendrá que ser un proyecto de ley,
tendrá que ir al Parlamento, pedaleará 2 o 3 meses a ver si se consigue poner en marcha o no, y vamos a ver si se la aprueban. Entonces, con lo cual, quiero decirte que todo esto es mucho de brindis al sol. A mí lo que me interesaba más del debate era si había alguna relación de los socios. Entonces, a mí lo único que me pareció realmente interesante fue, para toque de atención, el tema del PNV, que fue diciendo, bueno, oiga, ya está, ya la cosa no la tenemos tan clara, pero no olvidemos que el PNV es socio del Partido Socialista en Euskadi, con lo cual la cosa se complicaría bastante, ¿no? Y luego el tema de Junts, que le dijo también que estaba en la prórroga, pero le van a tener la prórroga mientras tanto haya partido, y habrá partido mientras Pedro Sánchez siga soltando y ellos tengan capacidad de seguir ordeñando la vaca, y se acabó la historia. Pero ¿con qué autoridad moral habla de corrupción cuando amnistía a los supremacistas, cuando les oculta a los supremacistas? No, pero cuando cambia el delito de malversación. ¿Con qué autoridad moral habla de estudios demoscópicos cuando tiene a un manipulador como el señor Tezanos? ¿Con qué autoridad moral se presenta este señor a los españoles? Y es que además hay 3 corrupciones: la económica, la moral y luego la política, de la que no se habla. Es que corrupción política es comprar los votos con lo que es de todos los españoles. La financiación especial para Cataluña, eso lo vamos a pagar todos, y es la compra en el mercadillo para seguir otra vez estando en la Moncloa. Yo creo que la corrupción política solamente hay una forma de atajarla, y es pues que los ciudadanos opinen cuando hay circunstancias como esta. ¿Qué coste tiene la corrupción para el conjunto de España? Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional presentaba un informe que decía que el coste sería de 60.000 millones de euros. Esto, para que echéis cuentas, nos tocaría aquí a cada uno de la mesa 1.300 euros. Nosotros en casa somos 4, así que empiezo a echar, y es como unas buenas vacaciones durante una semanita a tutiplén, los 4 juntos en familia. Me acompaña Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Don Rafael escribía hace muy poquitos días una tribuna muy interesante en el diario Expansión, donde hablaba de los costes de la corrupción para la economía española y señalaba a varios puntos, desde la invasión internacional hasta la fragilidad de las instituciones. ¿Cuáles son los costes reales? ¿Esto qué supone para un país como España? Bueno, lo primero que hay que decir es que los países ricos son ricos porque tienen buenas instituciones, porque son países transparentes, donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de mercado, donde hay separación de poderes, hay alternancia en el poder. Las instituciones, como es la transparencia, son lo que definen el progreso económico de los países. Entonces, España, por ejemplo, en el índice de percepción de la corrupción está en el lugar 46. Es que el año pasado estaba en 36, el año que viene estará en 56. España está perdiendo puestos en la percepción que los empresarios tienen por el tema de la corrupción. El primer coste de la corrupción es que la inversión extranjera, lo puso de manifiesto el presidente de la patronal hace muy poco, viene menos, porque confía menos, porque de alguna manera es un terreno poco seguro donde se cumplen determinadas reglas y las reglas se mantienen. O sea que el primer coste es que la inversión se retrae. El segundo es que la innovación florece más en esos países donde hay más transparencia, porque los derechos de propiedad, que son los que hacen que la gente innove y pueda patentar y pueda montar una empresa, pues esos costes de que no se haga así, pues desgraciadamente hacen que la productividad sea más baja, que es lo que nos pasa en España. Tenemos una renta per cápita estancada con respecto a la Unión Europea, tenemos una productividad que no crece con respecto a la Unión Europea, por tanto, la innovación también se frena. Luego, en tercer lugar, se estanca la productividad. O sea que cuando las adjudicaciones públicas se dan a los amigos y a los que están cercanos al poder y no se dan a aquellos que realmente ofrecen una mejor calidad y un mejor precio, pues entonces evidentemente la productividad disminuye. Por último,
es que el gasto público se desvía hacia donde no tiene que ir. El gasto público, como bien decías, el gasto público al final aumenta, pero no es tan eficiente porque no se va a donde iría mejor para la economía española. Y de aquí, profesor, ¿cómo salimos? ¿Usted le parece que esas 15 medidas presentadas ayer por el presidente del Gobierno en el Congreso son suficientes para eliminar, para mermar la corrupción y la erosión que tiene en todas esas patas, en el gasto público, en la innovación, en la productividad, en la fortaleza de las instituciones? Pues a mí me parece que la confianza es muy importante. Y desgraciadamente parece que la confianza no está en este momento del lado del gobierno. Y por tanto, pues tal como decían los empresarios, pues habría que ver la manera de cambiar las caras y de cambiar las políticas. Teniendo en cuenta que las políticas no son lo importante, que la geografía tampoco, que los países no son ricos ni porque tengan buenas políticas ni buena geografía, sino por la confianza en las instituciones. A mí me parece que todo esto va a deteriorar más al Ejecutivo, que cada vez le queda menos tiempo y que al final esto desembocará en que haya elecciones anticipadas. Profesor, tengo aquí a Gonzalo Atela que le quiere hacer una pregunta. Sí, profesor. En este contexto de confianza en las instituciones, ¿qué impresión tiene usted de la ley Bolaños? En la que ley por la que se modificaría el acceso al Poder Judicial. Pues una buena institución es la separación de poderes. Eso es una buena institución. Que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estén separados. Parece que esta ley Bolaños lo que hace es unir más al Ejecutivo con el Judicial. Y eso lo tenemos ahí en el Fiscal General del Estado, que está procesado. O sea que hay algo ahí que no funciona. Y cualquier cosa que venga de mano del Gobierno sobre el sector de los jueces y del Poder Judicial, pues a mí me huele mal. Profesor Pompiño, muchísimas gracias por atendernos y por ese análisis tan minucioso que ha hecho. Gracias, que tenga un buen día. Gracias a vosotros. Son las 8:32, nos vamos a publicidad. A la vuelta seguimos con este tema un poquito, pero me interesa también tema arancelario. Hoy la Unión Europea recibirá la carta por parte de Donald Trump. Von der Leyen ha dicho que Europa se va a mantener firme y mientras Donald Trump ha dicho que iba a negociar con 200 países, pero sin embargo ha llegado solo a acuerdos con 3. Y bueno, cada mañana se despierta pues señalando unos cuantos. Uno de los últimos o penúltimos ha sido Brasil, 50% al cobre, otro 50%. Publicidad y me lo contáis. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Familia, por fin de vacaciones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quitádmelos! Desde Renta 4 Banco no podemos quitarte la mitad de los mosquitos, pero sí la mitad de las comisiones en fondos de renta variable. Aprovecha la promoción y ahorra un 50% en comisiones. Invierte este verano y benefíciate todo el año. Consulta las bases en r4.com. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ya han llegado. Las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas. En los tejidos más suaves y frescos. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 27 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app. Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Hoy hablábamos con Rafael Pampillón de las consecuencias que tiene la corrupción en las arcas públicas, en la invasión, en la innovación, en la productividad, en el poder y en la transparencia de las instituciones. Pero es que justo ayer el Fondo Monetario Internacional echaba cálculos y hablaba de 60.000 millones de euros en España, 1.300 euros por ciudadano. Recuerdo también un informe que hacía hace muy poquito Free Market, que decía que eran 90.000 millones de euros, que respecto al Producto Interior Bruto suponía el 8% de nuestro PIB. Para que os hagáis una idea, el sector autos, por ejemplo, en España aporta un 9% al Producto Interior Bruto, y aquí estamos hablando de empleo, de fabricación, de componentes de automóviles, de talleres, de concesionarios, y estamos hablando de una barbaridad. Un 8% del PIB es mucho, y hay poquitos países que lo rebasan. Un Rumanía, por ejemplo, un Estonia, pero luego hay otros países que están claramente por debajo. Oye, ¿cómo veis este coste? ¿Realmente está dañando la economía? Porque luego uno ve las cifras y estamos 2 y pico, ¿no? Sí, no, yo creo además que el coste es mayor, porque hay un intangible que solamente se puede medir a la medida que se produce, ¿no? Y me ha gustado mucho la intervención del profesor Pampillón, porque va a la línea de los últimos premios Nobel, Acemoglu y Robinson. Tienen el famoso libro ¿Por qué los países fracasan? Y ellos ponen un ejemplo muy claro. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y México? Dice, pues la diferencia entre Bill Gates y Slim. ¿Cómo hace fortuna Bill Gates? Pues con una idea, con una empresa, con un emprendimiento, con aportando un valor. ¿Cómo hace su fortuna Slim? También es tan millonario como es Bill Gates, con una concesión del gobierno mexicano arbitraria, a dedo, como amiguete, de un monopolio en telecomunicaciones y en medios de comunicación. Al amparo del boletín oficial del Estado. Efectivamente, ese es el gran problema. Cuando hay una corrupción en las adjudicaciones, no adjudicas al mejor. Estás adjudicando al que más está dispuesto a pagar la mordida. Hay ineficiencia en las administraciones. ¿Cuándo hay más corrupción en las administraciones? Cuando hay más cargos nombrados a dedo por el partido que esté gobernando en cada momento. No, yo creo que esta es la clave. Hombre, a mí me parece que el rol de las instituciones es clave, ¿no? Es decir, para que un país salga adelante, para que crezca y además crezca ordenadamente. Por tanto, me parece que eso es fundamental. Y yo creo que el rol de nuestras instituciones está más que cuestionado. El otro día también la propia Unión Europea nos daba un repasito, ¿no? Respecto a la percepción que tiene Europa respecto de cómo están funcionando. Pero me parece que el tema de fondo es este, ¿no? Es decir, si al final la contrata se adjudica no a la mejor realmente puja, ¿no? A las que mejores condiciones tiene, sino que por el contrario es a la del amiguete, eso habitualmente lo que está haciendo es que hay una parte de ese dinero que se lo va a llevar alguien, pero no va a repercutir en una mejora del servicio, y eso acaba repercutiendo negativamente en los propios trabajadores de la contrata, que al final son los que acaban trabajando por un salario inferior y acaban trabajando en condiciones paupérrimas, ¿no? Y me parece que esto es tremendo. A veces cuando nos quejamos de la calidad del servicio público, ¿no? Muchas veces no se da esa calidad porque las condiciones sobre las cuales se contrata no lo permiten. Y esto realmente es tremendo, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, esto es un ataque de línea realmente a la productividad, a la mejora, y no olvidemos una cosa, ¿no? Es decir, que en España, hoy por hoy, hay mucha o una buena parte de economía que no está declarada, economía sumergida como queramos, ¿no? Y que está ahí funcionando, y que este tipo de situaciones alienta que este tipo de cosas se sigan produciendo, ¿no? Porque cuando hay competencia desleal, la gente se busca la vida, ¿no? Y se la busca la vida no ordenadamente. Sí, en este sentido este gobierno ha contribuido mucho a la economía sumergida. Ahora que se plantea reducir la jornada, bueno, pues lo que se hace es precarizar. Y hay más gente que no va a poder tener un trabajo oficial. Vamos a la precarización. Recientemente estaba viendo yo el decreto de las normas que deben de cumplir las amas de casa o los hogares al tener una persona contratada para la ayuda. Una mujer que trabaja. Es una empleada del hogar. Hay que hacer un análisis de riesgos de la vivienda. Hay que darle, no sé, un casco, hay que darle unos guantes, hay que darle... Bueno, entonces quiero decir, ¿todo eso en qué se traslada? Se traslada en precarización, se traslada en economía negra. Entonces, en este sentido, este gobierno sí ha contribuido mucho a ello. Me voy a publicidad. Última parada. Hoy llevamos con tema aranceles que ya Europa se está poniendo en guardia.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Si quiere estar informado sobre el mundo de las pensiones, hoy, a las 10:20, no se pierda el Foro de las Pensiones, con la colaboración del Grupo Loreto Mutua, aquí, en Capital Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Oye, vamos con tema aranceles que viene cada mañana bastante movidita, sí, bastante movidita. Lo importante hoy va a ser Europa-Estados Unidos, porque Europa está a punto de recibir la carta por parte del presidente Donald Trump. A ver, lo que tenemos, fuentes de Reuters están diciendo que las cuotas de importación de automóviles y los créditos a la exportación están sobre la mesa de esas negociaciones. Bruselas estaría discutiendo con sus homólogos norteamericanos una serie de medidas destinadas a proteger al sector autos de la Unión Europea de esos elevados aranceles a la importación norteamericana, incluidos recortes arancelarios, cuotas de importación y créditos sobre el valor de las exportaciones. También Reuters habla de la industria, de los funcionarios comerciales, dice que hay una propuesta que proporcionaría cierto alivio de los aranceles de importación a esos fabricantes, a los que producen en Estados Unidos, y bueno, pues veremos, ¿no? Ayer von der Leyen dijo que se iba a mantener firme. Donald Trump, de momento, dijo que iba a negociar con 200 países y ha cerrado acuerdos solo con 3. Pero es que lo de Donald Trump depende hoy, mañana veremos qué dice, ¿no? Es decir, que teóricamente ayer acababa el plazo con Europa, es decir, bueno, van a teóricamente aplicarlo a partir del 1 de agosto, vamos a ver si parece que iban bien, que habían hablado. Bueno, no lo sé, ¿no? Pero a mí me parece que el tema de fondo es que esto lo que da una situación de inseguridad, porque lo que pasa hoy, no sé si mañana va a pasar, dentro de 15 días... Este hombre iba a resolver el mundo en 2 patadas y, hombre, y no parece que lo esté resolviendo absolutamente nada, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que entender que el tema arancelario, al final, es un tema claramente inflacionista. Y que en Estados Unidos, o sea, una de las cuestiones por la cual la Reserva Federal está a bofetada limpia con Trump, Powell, es precisamente porque no está dispuesto a bajar tipos de interés. ¿Por qué? Porque hay una situación donde la inflación no está controlada y el empleo va bien, pero bueno, no va al ritmo que desearía. Llamen que de todas maneras me encantaría a mí tener la tasa de paro que tiene Estados Unidos, que está en el 4,3, 4,4, es decir, bueno, bien, o sea, eso es lo demás cuento. Entonces, al final los aranceles lo paga el país importador, no el exportador, con lo cual tú estás encareciendo el producto. Si además toda la política de Trump lo que dice está sobre un camelo, desde mi punto de vista, que es yo voy a incrementar los ingresos por vía arancelaria, porque al final es un impuesto que va a recibir el Estado, y eso lo voy a compensar con una disminución del IRPF, al final eso no acaba cuadrando las cuentas. Y eso lo que va a generar es
una mayor deuda en Estados Unidos y ya tiene una deuda superpotente de los países más endeudados que hay, sobre mucha más todavía, con una deuda cuyo el bono está en el entorno del 4 y pico, o sea, está por encima del 4, es decir, con lo cual, oiga, eso puede ser una cosa muy tentadora para que buena parte de inversiones europeas se vayan a Estados Unidos porque es más rentable. Bueno, luego a ver quién lo paga, la broma, ¿no? Este es el problema, pero como Trump tiene los días contados, es decir, es su última legislatura, ya vendrá otro que arregle con el problema. Va a dejar Estados Unidos, desde el punto de vista mío, lo va a dejar súper endeudado y con un problema grave para los próximos años, ¿no? Yo creo que Donald Trump será lo que llamamos en las universidades un estudio de caso, ¿no? Un estudio de caso en el futuro. Es decir, porque además mezcla en cualquier tipo de negociación, o sea, no le puedes seguir con un criterio económico. No lo hay. Con Brasil es porque no sé qué de Bolsonaro. Es decir, ¿qué tiene que ver lo que haga Lula con Bolsonaro con poner los aranceles del 50%, ¿no? Y las consecuencias ya se están viendo, ya se están notando. De hecho, hay más que Deutsche Bank sacaba un informe esta semana, estos días, en la que ve 10 riesgos, todos relacionados con Donald Trump, con su política arancelaria y con su forma de hacer geopolítica y geoeconomía. De todas formas, la inflación de momento está contenida a nivel mundial. De momento. La inflación siempre tiene un tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando se crea dinero en un banco central, tarda entre 12 y 18 meses en que suponga una subida de los precios. Pero en última instancia, todo esto que está haciendo, él pretende reindustrializar Estados Unidos. Bueno, pero eso es una expectativa que puede tener, que creo yo que muy difícilmente se va a cumplir, haciendo de Estados Unidos algo menos competitivo, endeudando más a Estados Unidos, trayendo la inflación. Pero si sobre todo haciéndole menos competitivo. Claro, porque si lo que estás haciendo es cargar impuestos sobre los productos que vienen de fuera, lo que estás haciendo es una protección falsa, estás poniendo un radiador a tu industria. Esto de lo primero, eso de su lema, esto de lo primero Estados Unidos es un camelo, ¿no? Es decir, porque fíjate que además buena parte de los productos estrella se están fabricando una buena parte de sus componentes fuera, en China o en el mundo asiático. Rompe las cadenas. ¿Por qué tiene esa bronca ahora mismo con el Elon Musk? Bueno, porque entre otras cosas las baterías de sus coches las fabrican en China. Y a partir de ahí, oiga, usted me está encareciendo el producto, y eso tiene que ver con la caída de un 8% la última semana de Tesla. Es decir, bueno, pues oiga, usted tan socio han salido un poquito ya tarufando y se están diciendo todo menos bonitos. Esta es la realidad que hay. Es decir, entonces, ¿qué está pasando? El tema de Taiwán, que es otro tema importante, el tema chip. Hombre, aquí lo que se está planteando los taiwaneses no es tanto ese tema, sino el tema de la soberanía. Oiga, aquí en cualquier caso que no nos... Entonces, estas sí que han decidido llevarse a Estados Unidos un par de fábricas de componentes, pero no tanto por el hecho de los aranceles o no, sino para seguir teniendo una relación... Lo de Elon Musk tiene bueno, sí, tiene tela, Como me has jorobado a mí el tema de mi empresa, me monto un partido político... Me monto un partido político que se la avisa. A ver, eso qué recordía llega. Nada más que falta en España. Ahí el objetivo de la Unión Europea es tener el mismo trato que Reino Unido, aranceles recíprocos del 10%. ¿Creéis que lo va a conseguir Europa? Bueno, Europa es el mayor mercado, es el mayor mercado mundial. Sí, yo quiero decir, no. ¿Que lo va a conseguir? Bueno, Trump odia Europa, ¿no? Bueno, no lo sé, es decir, porque al final yo creo que lo que Trump es, más allá de que la negociación lo haga con Europa, va a intentar tirar caramelitos a cada uno de los países, ¿no? Igual que a nosotros nos va a meter algún producto, como nos hizo en su día con la aceituna o el tema del aceite, algunas cuestiones muy claritas, vamos a ver, ¿no? Es decir, el problema es si realmente Europa se va a mantener unida frente a Estados Unidos o no. Porque al final, como este hombre es cambiante, es decir, no solamente pega un palo el otro día a los BRIC, sino que aquellos países que simpatizan con los BRIC también les voy a castigar. O sea, dices, oiga, ¿y aquí quién mide, no? O sea... Bueno, mide él, ¿no? Es el que está marcando las reglas del juego y es el que está dibujando el nuevo orden económico y político a nivel planetario. Chicos, que nos vamos. Gonzalo Atela, Tomás Gómez, José Luis Fernández Santillana. Oye, mil gracias. Cuidaros y por la sombrita. Un placer. Adiós, chao. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera un día estable, salvo en el Cantábrico Oriental y la fachada mediterránea, donde habrá
nubosidad y chubascos, algunos fuertes o muy fuertes de madrugada en Tarragona y la Comunidad Valenciana. Por la tarde, tormentas en el sur de la Ibérica y el norte valenciano, y chubascos ocasionales en zonas de montaña del interior. En Canarias, cielo con intervalos nubosos, sobre todo en el norte de las islas montañosas. Las temperaturas máximas subirán en buena parte del país, especialmente en Galicia, el Alto Ebro y el norte de la Ibérica, alcanzando los 36 grados en la mitad sur, Galicia, Meseta Norte y Valle del Ebro. Las mínimas subirán en el norte y centro peninsular y bajarán ligeramente en Baleares y el sudoeste. Los vientos serán flojos, aunque algo más intensos en litorales y Canarias. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Este verano la diversión en familia está en Parque Warner Beach. Toboganes, olas y los personajes más divertidos te esperan para un día inolvidable. Compra online con anticipación y consigue el mejor precio. Parque Warner Beach. Diversión a lo grande. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano. ¿Cómo viene el jueves? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento con subidas suaves del 0,2%. Parece que las amenazas comerciales de Donald Trump cada vez impactan menos en los mercados. Los récords de Wall Street relajan la presión y el IBEX está a las puertas de nuevo de máximos anuales. Hoy parte por encima de 14.200 puntos. El futuro viene subiendo un 0,2%. Pocas referencias macroeconómicas. Hoy vamos a cotizar el dato de IPC final de junio en Alemania, la balanza por cuenta corriente en Francia y la producción industrial en Italia. Acciona paga dividendo de 5,25 euros brutos por acción. También paga dividendo de 0,25 euros brutos Indra, que además reúne a su consejo de administración para analizar la compra de Escribano. En Estados Unidos conoceremos el dato de paro semanal y declaraciones de varios miembros de la FED. Tenemos la prima de riesgo en 66 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,28. En Europa. Los futuros vienen con subida del 0,31% para el DAX alemán, del 0,27% para el Eurostoxx 50 y del 0,33% para el CAC 40 francés, en un día que hemos conocido que la tasa de inflación anual en Alemania se situó en el 2% en junio, igual que estaba en la estimación preliminar. En cuanto a futuros americanos, futuros que vienen con subidas ahora mismo del un momento, por favor. Vienen con caídas, del 0,29% para el Nasdaq 100 y del S&P 500 una caída del 0,29% también, después de que Nvidia consiga un valor de mercado de 4 billones de dólares. En cuanto a las plazas asiáticas, después de conocer que el Banco Central de Corea del Sur ha mantenido los tipos en el 2,5%, el Kospi coreano se sitúa con una subida del 1,58%, Shanghái opera con un alza del 0,51% y el Nikkei de Tokio japonés ha cerrado la sesión con una bajada del 0,37%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas en 68,42, petróleo Brent de referencia europea en 70,28, onza de oro cotiza en $3.332 y cruce euro-dólar 1,1734, favorable a nuestra moneda. Tomás García Porriños es estratega senior de Asset Allocation de Santander Asset Management. Tomás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. Y hoy entiendo que lo más importante son aranceles y aranceles Estados Unidos-Europa, ¿no? Hombre, hoy y en general en lo que llevamos de año, ¿no? Casi desde noviembre del año pasado. Efectivamente, hoy se conocen el tema de aranceles entre Europa y Estados Unidos. La verdad es que, aparte, esta semana se publicó el dato de recaudación por aranceles de mayo y mostraba un incremento del arancel efectivo en Estados Unidos hasta el 8,9% desde el 7,1% anterior y desde el 2,3% de inicios de año.
lo cual da pues cierta sensación de cómo están subiendo ya el arancel efectivo, ¿no? Y luego, por mucho que esos límites superiores que se esté ofreciendo en las negociaciones, tanto Europa como los que hemos conocido a Brasil y a otros países, aunque estos límites el mercado los esté entendiendo en un contexto de máximos de la negociación, nosotros estimamos que en los próximos meses el arancel, como hemos comentado en otras ocasiones ya, otras semanas, el arancel efectivo se situaría por encima del 15%, lo que va a equivaler a un impulso fiscal negativo del 1,6%, ¿no? Y en este caso nos parece complicado defender que este incremento no vaya a tener consecuencias que bueno, serán de dos tipos, ¿no? Directas sobre el crecimiento y inflación, indirectas sobre la incertidumbre, y por lo tanto pensamos que las valoraciones actuales es complicado de justificar con esta incertidumbre encima. E entiendo que hay especial atención al sector automovilístico, que puede ser uno de los más dañados o castigados por el tema arancelario. En el caso europeo, efectivamente, es uno de los más castigados y bueno, también estamos encima de cómo puede terminar afectando a todo el sector de salud, que también es importante en Europa. Es importante también ver el efecto que está teniendo todo esto en la inflación, y justo hoy hemos conocido cifras de IPC en Alemania. Se ha situado en el 2% interanual. O sea, de momento, ni a uno ni a otro lado del Atlántico. Los aranceles o la amenaza de aranceles no ha hecho que los precios suban. En el caso europeo, el tema de los precios es distinto al estadounidense, y en general el caso de los aranceles, donde más suele afectar es al país que los impone, no al país que los recibe, y mucho más con el impacto que tiene en crecimiento, ¿no? Que hace que la inflación también se vea pues ligeramente impactada hacia a la baja. Sin embargo, en Estados Unidos sí que ya estamos viendo algunos efectos en precios, sobre todo en indicadores adelantados. Los propios miembros de la FED en las actas reconocían pues cierta preocupación sobre la incertidumbre del impacto de los aranceles en los precios, y bueno, algunos datos como algunos indicadores que hemos ido conociendo, como digo, pues daban ciertas señales no preocupantes, pero sí desde luego lo suficientemente importantes como para mantener la atención. Oye, ¿y el mercado de bonos más tranquilo? Pues sí, la verdad es que lleva unos días bastante tranquilo. En Estados Unidos, pues prácticamente sin movimientos, en los movimientos que ha habido ligeramente a la baja. Y luego la parte más corta, el tramo más corto, sí que es verdad que parece que descuenta, pues entre los datos de la semana pasada, que eran ligeramente mejores de lo esperado, y las datos de la FED de ayer, pues parece que ahora ya están descontando pues menos bajadas de tipos de interés por parte de la FED, o un retraso en las mismas. Muy bien, pues Tomás García Porriños, Santander Asset Management, gracias, que tengas buen negocio. Buen día. Gracias a ti, hasta luego. Adiós, chao. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla